La tribuna de quienes no esperan que las soluciones caigan del cielo o del gobierno de turno. El radar de los barrios con Jesús Torrealba. Regresamos al radar de los barrios y después de haber escuchado a todas estas personas, estos dirigentes, hablando de estos temas comunitarios, como es el caso de Guillermo Mijares en Caricuao, el profesor Miguel Muñoz, la profesora de la Escuela Canaima y el profesor del Estado Vargas, vamos de inmediato a conversar con Jesús Torrealba, que se encuentra en este momento reunido con grupos sociales del Estado de Nueva Esparta. Adelante, Jesús. Buenos días, Evelyn. Muchísimas gracias por el contacto. En efecto, estamos acá reunidos con grupos de base, pues, que están dando temas comunitarios como los que ustedes ven a menudo, los que escuchan a menudo en el radar de los barrios. Bueno, y también con alguna preocupación, porque acá ha habido inquietud a partir de las noticias que se generaron ayer. Ayer hubo una asamblea de ciudadanos. De esa asamblea de ciudadanos salió una protesta rumbo al Hotel Benentur, que es el lugar donde no solamente se alojan los equipos de béisbol que participan en la Serie del Caribe, sino que además allí también están alojados corresponsales de prensa nacional e internacional. Eso es lo que querían los manifestantes. Los manifestantes querían que su posición, su rechazo a la actual situación en el país fuera conocido por la prensa. Esto lo comunico porque esto es lo que he recogido acá en la isla. Dicen, es mentira, es falso que se haya pretendido atentar contra el equipo de béisbol por el que está el señor Maduro, el equipo de Cuba. No es así. Lo que hubo fue una protesta ciudadana en esos términos, que terminó acá con cierta violencia. Hubo represión, hubo 6 detenidos, tal cual como pasó en Carabobo, donde además hubo un saldo lamentable de heridos. En Carabobo incluso hubo un corresponsal, un reportero gráfico de una agencia de prensa internacional herido con perdigones en la cara. A propósito de todo esto, queremos decir con claridad, de manera absolutamente nítida y frontal, nosotros reivindicamos y nos solidarizamos con el derecho a la protesta de todo venezolano que haga uso constitucional de ese derecho, que haga uso pacífico de ese derecho. Pienso que lo que ocurrió ayer, en un sector de la oposición hizo esta convocatoria, se produjeron estos resultados, y creemos que hay que, repito, reivindicar el derecho a la protesta. Sobre todo cuando ocurren cosas como las que venimos reportando nosotros desde el jueves pasado a propósito del tema de Ocumare del Tuy. Es decir, nosotros hemos denunciado, los vecinos de Ocumare del Tuy han denunciado cómo el gobierno llegó a un supuesto pacto de paz con el AMPA. Ese pacto de paz con el AMPA en los valles del Tuy es un pacto entre el gobierno y las bandas criminales, porque con los ciudadanos no hay paz. A los ciudadanos los han seguido matando, a los ciudadanos los han seguido secuestrando, a los ciudadanos los han seguido hostigando el AMPA impune. Pero esos bandoleros tienen pacto de paz con el gobierno. Por eso es que estaban diciendo los maleantes de Ocumare del Tuy, acusando al CICPC de haber violado el fulano pacto de paz. Yo los invito a que busquen el blog del Radar de los Barrios, radar de los barrios _fuerzavenezuela.blogspot.com, donde presentamos incluso los antecedentes de esta situación nefasta de Ocumare. Lo que ha ocurrido en Ocumare no es exclusivo de allí. Hace muy poco tiempo en el municipio de Burós, en Barlovento, hubo una situación similar. Una banda supuestamente pacificada siguió agrediendo a los ciudadanos y, según denunció en este mismo programa la señora Alicia Rengifo, quien es madre y hermana de 2 víctimas asesinadas por una banda de esas, ella decía que los delincuentes, los criminales, incluso habían comprado nuevas armas con recursos que el gobierno les había dado supuestamente para créditos productivos. Entonces, mientras el gobierno está en esa conducta de tolerancia, de complicidad prácticamente con el AMPA, de hecho el señor Maduro Moros anoche hace 2 cosas. Por un lado, dice que le va a dar 400 millones de bolívares más a esa política del llamado Movimiento por la Paz y por la Vida, que consiste finalmente en el establecimiento de esa
de esa especie de acuerdos de paz con los ampones. Mientras hace eso, por otro lado se reprime fuertemente a los ciudadanos que ejercen su derecho constitucional a la protesta. Entonces, en este momento nosotros queremos decir primero que nos solidarizamos con todo venezolano que haga uso de su derecho a la protesta pacífica y contundente. Y en segundo lugar, condenamos que el gobierno, a la par que reprime a los ciudadanos honestos, establece estos pactos de paz y de diálogo con los criminales. Esa es una cosa que de verdad no tiene ninguna explicación a la luz de ninguna ideología y de ningún criterio. Recordemos las palabras que dijo Fermín Mármol León acá en este programa. Fermín Mármol García, el hijo de Mármol León, experto criminalista también él, nos decía, el gobierno de Lula en Brasil, que era un gobierno de izquierda, y el gobierno de Uribe en Colombia, que era un gobierno de derecha, ambos tuvieron importantes éxitos en la lucha contra el AMPA, en la lucha contra la criminalidad, así que no es un problema de izquierda o de derecha, es un problema de ser decente o no serlo. Bueno, aquí tenemos esa realidad, mientras se reprime a los ciudadanos decentes, a los ciudadanos honestos, a la gente de trabajo, por otro lado se hacen pactos con el AMPA y con los elementos criminales. El señor José Vicente Rangel, hijo, viceministro de Relaciones Interiores, declaró el pasado 25 de agosto que él se había reunido con 280 bandas criminales y con unos 10.000 delincuentes aproximadamente, supuestamente para sacarlos del delito. Bueno, si ellos hablan hasta con los delincuentes, la pregunta que uno se hace, bueno, ¿por qué no hablan con los ciudadanos también? ¿No? ¿Por qué en vez de reprimir, como hicieron ayer, no hablan con los ciudadanos que están protestando? Entonces, ese es un par de puntos que queríamos dejar muy bien aclarados. Y el tercero tiene que ver con un llamado a la unidad. Las movilizaciones de ayer fueron movilizaciones legítimas, convocadas por un sector de la oposición. Ojalá que hacia el futuro tengamos movilizaciones convocadas no solamente por toda la oposición, sino también por aquellos ciudadanos que alguna vez fueron simpatizantes del proyecto político oficialista y que hoy están decepcionados de tanto maltrato, de tanta inseguridad y de tanta agresión. Cosas como estas son las que estamos conversando, repito, con grupos de base acá en la isla de Margarita. Adelante, Belín, gracias por el contacto. Así es, Jesús. Bueno, muy bien acaba Jesús de reseñar estas noticias del fin de semana a la cual me refería al iniciar el programa, noticias que se suman a las que ya escuchábamos desde nuestras comunidades, desde Caricuao, desde los sectores educativos como son las escuelas de fe y alegría, y bueno, estos 3 puntos que acaba de abordar muy bien Jesús en estas declaraciones que nos hace desde el estado de Nueva Esparta, donde se encuentra reunido con grupos sociales. Vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos con el radar de los barrios. Usted escucha el radar de los barrios con Jesús Torrealba, una voz para abrir espacios y lograr encuentros por RCR 750 AM.